esta edición de América Noticias con lo que está pasando en Villa Gesell. Como ustedes saben, un apartotel llamado Dubrovnik de 10 pisos se derrumbó en la madrugada, pero todavía se cree que hay personas vivas bajo los escombros. Con el correr de las horas se supo que eran 9 personas las que estaban entre los escombros. Una fue rescatada muerta, un hombre de 84 años. Su esposa fue rescatada viva, pero todavía hay mucha preocupación porque hay 7 desaparecidos. Estamos trabajando en vivo en Villa Gesell con la angustia que se vive en estos momentos de rescate. Las horas pasan, la preocupación crece, pero ¿qué se sabe, Javier Díaz? Mirá, Rolando, a propósito de la información de último momento, se están escuchando algunos sonidos, se están advirtiendo algunos sonidos, pero a 8 metros de profundidad aproximadamente. Es sobre el sector, a ver, aquellos que hemos visto y estamos viendo en este momento, allí donde ven esa terraza que ha quedado en pie, apenas comienza el derrumbe, 3 metros hacia atrás y 8 metros de profundidad. Allí el sonar detectó sonidos y se espera que sea gente viva. ¿Eso puede ser la zona de subsuelos? Es una zona cercana a lo que es el subsuelo y el estacionamiento. Pero como todo ha caído encima, desde el último piso prácticamente hasta el primero y el segundo, todo quedó suspendido allí. Entonces lo que se trata de interpretar es que las losas han formado una especie de techo. Eso es lo que se espera y, por supuesto, vamos a hablar de por dónde va la investigación en minutos. Y quien está trabajando allí en Villa Gesell es nuestro compañero Alejandro Pueblas. Alejandro, la información que tiene Javier Díaz es que justamente hace instantes nada más se escucharon justamente algunos ruidos a 8 metros de profundidad. Sí, hace minutos nada más. En realidad es parecida la información, pero uno de los perros que busca el rastro vivo se paró en un lugar específico, se pidió silencio a todos los que estábamos acá, incluso a los periodistas, y ahora se trabaja contra reloj. Esta grúa que están viendo puesta, aquí la máquina que está sacando parte de lo que son las losas. Están empezando a sacar de manera apresurada las losas. ¿Por qué? Porque el perro encontró rastro con vida. Ahora, ¿qué además hicieron de eso? Llamaron a los celulares que estaban y sonaron 2 aparentemente de los celulares de los que estaban enterrados para saber más o menos el lugar. Acaban de cortar los hierros y se trabaja contra reloj. Fíjate, sacaron el tendido eléctrico, ese rollo que ustedes ven ahí. La grúa está sacando del edificio que se demolió a la pileta del de al lado, por así decirlo, que es este que les muestra acá Diego Traferi, y de ahí están empezando a sacar parte de las losas para tratar de llegar a este lugar donde podría haber una luz de esperanza, Rolo. Están moviendo los escombros grandes, porque temprano lo que hacían, habían puesto una canaleta de chapa por la que tiraban los escombros pequeños a ver si podían ir removiendo. Ahora ya con esa grúa con una pluma, le permite levantar escombros más grandes. Sí, de manera apresurada, Rolo. Están trabajando en conjunto los electricistas, los rescatistas. Está trabajando también en este momento algunos albañiles del lugar para intentar terminar de cortar las vigas de manera apresurada para poderse levantar, porque los hierros, muchos, quedaron conectados con parte del escombro y es lo que no permite levantar. Bueno, con sierras neumáticas están cortando esos hierros, atan y agarran esa parte de los escombros, las trasladan al edificio de al lado. Como recién les mostraba Diego Traferi, la máquina que ustedes ven ahí, la retroexcavadora amarilla, es quien trae el escombro hasta la puerta y la cargan en los camiones. Pero no dejan de salir estos camiones, uno detrás del otro. Eso es lo que están buscando entre los restos del Dubrovnik. Pero ¿qué pasa con el otro edificio? Ahí donde encontraron, porque hoy supimos que en el otro edificio donde una parte cae, rescataron a una mujer con vida y encontraron un hombre mayor de 80 y pico de años que había sido aplastado por los escombros. ¿En el otro edificio siguen trabajando también? Sí, así es, Rolo, lamentablemente eso hay que decirlo. La mujer estaba en el primer piso, el hombre estaba en el segundo. El hombre del segundo es quien lamentablemente le cae 1205, parte del edificio lindero encima. Ahora, la mujer queda viva, ¿por qué? Porque una de las estructuras del de al lado permitió que quedara como en declive. Y esta mujer, si bien fue golpeada con escombros, la salvó una estructura. Miren, me voy a acercar a Vanessa, que es quien estuvo. Te molesto, estamos en vivo para América.
Un segundito cortito nada más. Vanessa estuvo un minuto, Vanessa, vos estuviste con este matrimonio minutos antes de que se venga el edificio abajo. Yo estuve ayer a la tarde, a eso de entre las 12:30 y las 2 y pico de la tarde estuve con ellos acá en el edificio. Si esto se caía antes, vos no estabas acá ahora. Y sí, o sea... Porque justo ellos viven en el medio. Ellos, claro, tienen el edificio ahí, el departamento en el medio. Los de las puntas, o sea, zafaron, digamos, pero ellos, bueno, nada, desapareció todo. ¿Te parecía raro la gente trabajando al lado, el movimiento, todo eso? ¿Te parecía raro o no? ¿Lo tomaban normal? No, raro no, o sea, se veía, cuando entras al edificio se veía una construcción que estaban ahí reparando, las ventanas, pero, o sea, son cosas que pueden estar pasando en un edificio que están arreglando. ¿El matrimonio lo veías preocupado por esa obra o normal? No, para nada, no, era una obra normal, o sea, uno ve cosas en construcción. ¿Eran no te propietarios? imaginas Ale, que puede preguntale. estar pasando ¿Ellos eran propietarios o eran cuidadores? Eran dueños, eran los Dueños de ese departamento central. Sí, de ese departamento del edificio Alfio. Bien, vos te ibas a encargar de ponerle la llave. Claro, ellos hoy me iban a Vos dar... sos aquí Geselina y te iban a dar la llave para que vos lo alquiles. Claro, o sea, ellos ya tenían bastantes alquileres y bueno, el arreglo era combinar como íbamos a hacer en el verano. Ya hoy me dejaban la llave para que después yo me ocupe de recibir a la gente. Bueno, es el trato que tengo con ellos y con 2, 3 más del edificio. Y bueno, nada, un desastre. Preguntale cómo es la gente. Preguntale cómo es la gente que vive en el edificio, Ale. Sí, ahí la vuelvo a entrevistar porque le tiene que tomar un segundito de declaración, Rolo. Okay. Por eso me le metí adelante a la policía. Ahí hay 2 minutos de toma de declaración y ahí la vamos a entrevistar. Ya nos habían dicho que no se podía, pero no me quería perder el testimonio, aunque sea de ella. Claro. Y yo hace minutos pude hablar con ella en privado, Rolo, y eso que me preguntabas, si bien se puede hacer de esta manera, como que ellos eran propietarios, algunos departamentos se habían vendido hace poco para la temporada. Ajá. ¿Está bien? Mira, vamos a acercar, vení, acá hay otra persona, ven, que sabe un poquito más. Mientras ¿Te buscas el molesto, otro testimonio, Andrés? si te Andrés, parece, vení. Ale, Sí. vamos a escuchar Sí. justamente en el momento en que la señora, ¿no? Esta señora que estaba junto a su marido de 89 años, que perdió la vida producto del derrumbe, que sabemos ya fue trasladada a Mar del Plata, pero presten atención a estas imágenes y cómo fue rescatada. Javi, esta persona dijo claramente en el momento en el que era trasladada la ambulancia, había una persona en el 12. Sí, tal cual. Esto es lo que mencionó a ese momento. Para que entiendan que esta señora, que no estaba en el hotel, ella estaba en el edificio contiguo al hotel. El hotel, cuando me explican... Era un edificio de departamento, ni siquiera un apart-hotel. Alfio se llama, o Alfid se llama, que es un edificio de departamentos alquilables y otros de propietarios. Cuando cae el edificio se desploma, pero los últimos 2, 3 pisos caen hacia un costado. Viéndolo de frente, como están ustedes, cae hacia, mirándolo ustedes, a la derecha. Es decir, a la izquierda del edificio sería del edificio del hotel hacia ese lugar. Cae sobre 2, 3 pisos que desaparecieron, prácticamente hizo como un corte. Ahí estaba esta persona. Imagínense. Ahí se ve claramente el corte acá, del techo. Me voy a acercar acá a este lugar para que vean ustedes. Ahora vamos a referir justamente a esto, pero quiero mostrarles esto. Ven que cayó, esto es como si fuera un tanque de agua del hotel. Cayó hacia aquel lado. Estamos mirando de frente. Pero ahí había como un patio interno en esa parte. Sí, había un patio interno, pero además cayó sobre esta punta. Es decir, como que hizo un corte en este sector, como si fuera todo un corte en este lugar. Y allá atrás también. Y acá también, por supuesto, porque todo cayó hacia abajo, pero en la inclinación que dio en los últimos pisos es que cae hacia allá. No es que todo el hotel cayó para aquel lado. Otro dato. Esos sonidos que nosotros les contábamos, hace algunos momentos nada más, que se escuchan, colocaron un sonar, lo introdujeron, un sonar es muy pequeño, tiene como una especie de varilla larga que capta cualquier tipo de sonido. Por eso, ahora seguramente con Alejandro, él también va a referir que por el momento le pide a todo el mundo que esté en la manzana
que se callen, que hagan silencio para ver si escuchan algo. Y acá escucharon, en este sector, son 3 metros y 8 de profundidad, escucharon un sonido casi constante. Esto, obviamente, con toda la esperanza que todos nosotros tenemos, es esperar que se trate de alguna persona que esté tratando de moverse o que se esté moviendo. No puede ser la maquinaria que están utilizando en el frente. No, porque la maquinaria no trabaja. En esos momentos, cuando hay silencio y actúa el sonar, no trabaja. Todo en silencio. Bajan, escuchan como un repiqueteo. No es que es desde determinada altura, la altura de la calle, es desde la punta más alta del escombro donde ubicaron el sonar. Piensen esto. Esta terraza tiene más o menos unos 2 pisos, son 2 pisos, 2 o 3 pisos más o menos. Está a la altura de esta terraza. Pero además, abajo está el estacionamiento. Entonces, acá hay 10 pisos de escombros. Claro. ¿Sí? Que están todos apilados uno arriba del otro. Sí, a ver, nos llama Ale Pueblo desde Villa Gesell. Sí, Ale. Sí, estamos con Andrés, que es un vecino. Andrés, recién Rolo también preguntaba, Rolando Verania preguntaba sobre el edificio lindero. Vos me habías comentado que habían vendido algunos departamentos. ¿Cómo es esa situación? Claro, ese edificio tiene 3 pisos, el Alfio, y cuando cayó lo partió al medio. Yo conocía a los dueños anteriores, que hablando con ellos hacían... ¿Cuánto hace que lo vendieron? Y hace más o menos 2 meses, más o menos. ¿De casualidad? Sí, de casualidad. Podrían haber estado acá porque en esta época vos me contabas que ellos ya venían a ocuparlo. Esta época en Villa Gesell es zona de venir, arreglar, abrir... Vienen los dueños. Sí, sí. O sea, un milagro. Cuando lo llamaste pensaste que por ahí estaban acá. Sí, sí, sí. Sí, yo llamé porque me enteré por los medios y los llamé para contarles que su edificio, había sido dañado. Y ahí me contaron que hacía unos meses los habían vendido. ¿Estaban trabajando en este edificio? ¿Ustedes veían movimientos raros? Mira, es una zona por la que yo me muevo, porque está cerca de donde yo vivo. Sí, siempre se veían los contenedores, los famosos contenedores que sacan para sacar escombros. Estuvieron durante todo el año, ¿viste? Pero... Todo el año trabajando. ¿Y cómo es el pedido de habilitación? Porque se dice que no había o que había algo distinto. ¿El municipio está pendiente de eso? Bueno, ahí ya no sé, eso no te lo puedo decir. Según lo que trascendió, sí. Pero están pendientes el municipio. Si vos ven un contenedor en la puerta de tu edificio o de tu casa, Sí, ¿te van a preguntar qué pasa? Sí, hace un tiempo hace unos meses, unos años, que ya ha pasado otras tragedias. Con los balcones. Con los balcones. De ahí se implementó hacer una revisión y la municipalidad pasa, te deja un aviso y en el caso de los edificios los administradores tienen la obligación de mandar a un letrado, a uno que sea profesional, a hacer una revisión del edificio. Bien, gracias Andrés, muy amable. Bueno, Rolo, quería esta nota porque es fundamental saber que la obra tendría que haber sido controlada o fue controlada o alguien no respetó lo que estaba sucediendo. Claro. ¿Sí? Cuando sacan, mira, sacan otra losa. Lo que te explicaba recién, Rolo, mirá. Claro. Están sacando en este momento Los otro escombros pedazo grandes. de losa a contrarreloj. Sí, esto es a contrarreloj igual, ¿eh? Esto fue apresurado, se apresuró a hacer esto por escuchar, ¿sí? Una esperanza, como recién decía Javier Díaz, es una sonda para que la gente entienda, como el estetoscopio del médico, ¿sí? Que ingresa entre los escombros y nos piden silencio. ¿Por qué? Porque puede detectar a unos cuantos metros hasta un latido de un corazón. Bueno, entre eso y el perro que dio positivo, están a contrarreloj para tratar de sacar una o más de una persona con vida. Se escuchó que un corazón. Bueno, todavía ese corazón está pidiendo auxilio para ver si se puede sacar en los próximos minutos, Rolo. Ale, enseguida volvemos a vos, no te vayas, pero quiero que escuches un poco el estado de la obra. Porque lo que sorprendió aquí es que la tragedia sucedió, 050 fue el llamado al 911, y rápidamente, a primera hora de la mañana, ya el municipio de Villa Gesell primero saca un comunicado donde habla de una obra no autorizada, y luego saca un segundo comunicado donde da detalles de esa obra, y dice que les habían pedido permiso para hacer una serie de modificaciones, entre ellas un tabique para un ascensor. Por eso se especuló mucho si podría haber sido algo que hizo modificar los cimientos en el sótano. Y luego esas obras se transformaron en obras menores, de carpintería, de reemplazo de azulejos, pero todos sospechan que el derrumbe tiene que ver con la obra. De hecho, están demorados
los albañiles y el capataz, que son los que primero salen del lugar porque estaban durmiendo en el edificio ese redondo que se ve adelante. Pero ¿qué dice el municipio de Villa Gesell, Javier? A propósito de esto, lo que mencionabas, el 20 de agosto de este año ya hacen justamente una advertencia el municipio porque paraliza una obra en este hotel que no contaba con la habilitación para hacer este tipo de obra. El hotel sí estaba habilitado. Lo que no estaba habilitada era la obra que querían hacer, que era una construcción mucho mayor. Posteriormente, los propietarios solicitaron hacer nuevas tareas. Esas tareas consistían en lo que contaba recién Rolando, que es justamente temas de carpintería, cambio de revestimiento de pisos, claro, pintura interior, cambio de revestimiento de baños. Son reformas menores, que no tienen que ver con lo estructural. Exacto. Esto es interno, es decir, es como cambiar casi una cama de las habitaciones. Obras de maquillaje, como se dice más o menos. Claro, exactamente, pues se venía la temporada. Mientras tanto, eso que ustedes están viendo, así era el hotel, claro, por dentro. Este era el hotel por dentro. La bandera de Croacia, por eso se llamaba Dubrovnik. Exacto, porque los creadores son croatas que trajeron aquí. De hecho, una de las mujeres está desaparecida. Sí, uno de los parientes, exactamente. Y su sobrino. Piensen que este hotel no existe más. Esto que están viendo no existe más. Porque está lleno de escombros, todo el edificio se cayó. Como si lo hubieran planificado demoler, cosa que no ocurrió. Ahora, Javi, ¿sí? Esto es lo que está aprobado, ¿no? Lo que tenían ellos aprobado era el cambio de revestimientos de pisos, la pintura interior, porque era justamente las tareas que tenían que hacer. Como es un hotel, tiene controles. Claro. Y además tienen que pedir autorización para hacer trabajo, porque además necesitan colocar, por ejemplo, un contenedor en la puerta. Y el cambio de revestimiento en los baños, es decir, modificar algunos baños. El tema también de retiro de mesadas y el tema de carpintería en la planta baja. ¿Sí? Detalles que, obviamente, con el deterioro, piensen ustedes que está en una zona muy cercana al mar, prácticamente a una cuadra. Justamente en este caso, el mar lo que hace es corroer mucha madera y también el hierro, claro, exactamente. Y el tema del revestimiento es el problema que ellos pedían de alguna manera ser autorizado y que fue autorizado. Carpintería en altura. Esto es lo que... Eso es lo no aprobado. Eso es claro. Ellos, el municipio le dijo no a esto. A la carpintería en altura, al ascensor, porque se esperaba la presentación formal de la documentación para ver qué tipo de ascensor. En realidad era un montacarga, que lo estaban aparentemente, todo digo aparente porque está dentro de investigación, observando el hotel de frente a la izquierda. Sí, hay que decir que el 20 de agosto clausuran esa obra. Exactamente. Habían empezado la obra y el municipio no la había autorizado, la empezaron y se la clausuraron. Y se la clausuraron. Tabique no de es que pidieron permiso y no le dieron autorización, no. Pidieron permiso, no le dieron autorización, empezaron la obra y se la clausuraron. Por eso rápidamente el municipio de Villa Gesell salió a decir era una obra ilegal. Sí, tabique de pasadizo de ascensor. ¿Por qué no se las aprueba? ¿Cómo? ¿Por qué estas 4 cosas que pedían en la primera obra no se las aprueban? No, porque primero no presentaron plano de obra. Segundo, no presentaron la autorización correspondiente en tiempo y en forma. Y además era una obra que había que analizar por muchas veces en las ciudades balnearias oficiales. Los criterios de construcción se relajan, pero Villa Gesell, como decía un vecino recién, es una ciudad que ha tenido problemas con balcones que se cayeron, es una ciudad que cambió el código urbano. Ya estos edificios no se pueden construir más, edificios tan altos, porque hay que tener en cuenta, es un suelo de médanos, ya no se puede construir más. El código urbano establece solamente construcciones máximas de 3 pisos en Villa Gesell. Sí. Por eso es que se pusieron tan celosos con esta obra, evidentemente. Es que, Rolando, a ver, un edificio no se cae porque sí. Claro. Tiene una motivación justamente la caída. En la parte colapsada, justamente, que es el sector trasero, se habría estado modificando en los últimos tiempos. Y eso también. Y les agrego algo más que está dentro de la investigación. Aparentemente también estaban tratando de hacer nuevas ventanas en lugares donde no había ventanas. Distintas paredes de lo que es la estructura edilicia. Una de dos. O esos lugares, tantos agujeros que han hecho, porque los vecinos inclusive escuchaban golpear y golpear y golpear y golpear, y no era golpear porque iban a poner un inodoro, y eso no resistió, o tocaron una viga y eso debilitó el resto de la estructura para que cayera. Es por la forma en la cual cae, me decían, es por la forma en la cual cae el hotel. Que se piensa que es algo de las vigas, de las columnas. Exactamente, que sostiene, porque cayó sobre sí, no es que cayó hacia un costado,
más allá de estos últimos 2 o 3 pisos que cayeron hacia el otro edificio, ¿sí? Porque esto es parte del rebote que tiene también la estructura al momento de caer. Esto es parte de la investigación y tenemos más detalles, en algunos momentos les vamos a agotar. Para tratar de entender por qué es que colapsa sobre sí, qué es lo que podría haber cedido de alguna manera que el mismo edificio cae sobre sí mismo, está nuestro compañero con el ingeniero Claudio Risetto, nuestro compañero Gonzalo Sorbo. Gonzalo, buenas tardes. Mercedes, Rolando, buenas tardes. Exactamente. Y sumando información a lo que está diciendo en este momento Javier Díaz, Claudio Risetto justamente tiene diferentes causas de derrumbe, además de las que ya nombramos. Claudio, gracias por recibirnos, pero es un tema bastante complejo del que estamos hablando. Sí, es cierto. ¿Qué tal? Buenas tardes, o si se puede decir buenas tardes, Rolo y toda la mesa. La realidad es que hay muchas causas posibles de derrumbe. Fallas en los suelos, fallas en los materiales, mantenimiento, vetustez. Las causas más probables que se baraja, que podría haber sido acá por la información que recibimos, son acciones que no han tenido en cuenta para contener por ahí intervenciones estructurales, supresión de elementos estructurales, columnas, por ahí sumado al estado estructural que por ahí frente a un ambiente marino que tiene sales y que aceleran el proceso de corrosión, que es la corrosión. Pero la corrosión no es en el frente. De un electrolito. La corrosión marina no es solamente en el frente o puede llegar también a los cimientos. Puede llegar a los cimientos no tanto, pero a los interiores sí. Y por otro lado, la corrosión en las armaduras, en una estructura de hormigón armado, va a avisar. Por eso que es importante el control. Porque cuando el hierro se oxida y después se exfolia, ejerce mucha presión, hinchándose hasta 7 veces. Esa presión hace que estallen los recubrimientos. Ese estallido de recubrimientos, si uno controla y ve una fisura, uno lo puede detectar a tiempo y utilizar las causas correctivas. Claro. ¿Está? Ahí tiene que haber pasado algo por el estilo, más allá de una intervención que o no ha sido proyectada, no ha sido programada y que, por supuesto, seguramente no ha sido dirigida por un profesional. Como corresponde. La obra del ascensor esa de la que se hablaba, ¿podría haber sido un causal de haber tocado lo estructural del edificio? A ver, según dicen, el ascensor ese iba a estar colocado en el frente, en la parte circular que quedó existente. Para hacer un ascensor hay que hacer lo que se llama un pasadizo, que es un hueco en la estructura para poder pasar la cabina del ascensor. Se hacen unos tabiques perimetrales, se llega hasta el último nivel, más un poco más, para un bajo recorrido, donde hay que ver que eso no interfiera con las bases existentes, pero eso hubiera estado o iba a estar en un sector donde el edificio no se cayó. Claro. O sea que por más que se hubiera ejecutado, es medio improbable que hubiera tenido una interacción con el edificio que se vino abajo, ¿no? Ingeniero, usted hablaba de supresión de estructura, siguiendo la línea de la pregunta de Rolando. Supresión de estructura en algún punto quiere decir que aquellas columnas, ¿no?, que sostienen todo el edificio se podrían haber tocado de alguna manera realizando alguna obra. Yo me imagino, para trasladarlo a criollo. Si yo quiero poner una ventana y justo pasa una viga, no podría hacerlo. Exactamente, es decir, se podrían hacer si se toman los recaudos necesarios de refuerzo, de recalces estructurales. O sea, si uno toma esos recaudos, se podría hacer. No siempre, pero se podría hacer. Lo que pasa es que hay veces que no se contratan a profesionales y entonces se encarga el trabajo de, por ejemplo, de colocar, como decían recién, una carpintería, una ventana, como estabas comentando, y la ventana no entra, lo quieren colocar en otro lugar, y por ahí lo va a hacer un albañil que no tiene conocimientos estructurales, que no sabe que ese elemento es resistente, y como la ventana no le entra, y entonces por ahí la corta la columna o corta un poquito de la columna para que le entre, y como están los hierros, cortó los hierros también. Debilitó la columna y puede haber sido una causa de derrumbe. Claro. Por algo están demorados los albañiles y el capataz de la obra, ¿no? Porque ya tiene el antecedente de la ilegalidad, más que seguían trabajando, ahí me parece que hay un motivo de sospecha. Sí, lo que pasa es que el capataz debería, el albañil sigue las directivas del capataz. Claro. Y el capataz debería seguir las directivas de un profesional. O sea, la responsabilidad no se le quita, por supuesto, ¿no? Pero digamos que teóricamente debería haber sido un trabajo programado. Hay dos tipos de trámites, como recién comentaban,
para hacer cuando uno va a hacer una construcción o refacción. Son dos tipos de trámites. Uno se llama aviso de obra. El aviso de obra no implica la presentación de un profesional, porque son trabajos que son menores. Pero cuando hay trabajos de estructuras, bueno, trabajos primero en urgente, sí, pero cuando hay estructura requieren la intervención de un profesional. Gracias, Claudio. No, por favor, hasta luego. La información de último momento nos lleva otra vez a Villa Gesell porque recién estábamos preguntándonos qué pudo haber pasado, pero esto ya está en la justicia. Hay una fiscal investigando, hay 4 personas demoradas y esto, mientras se sigue buscando a los sobrevivientes, se busca esclarecer en la medida que se pueda lo que sucedió. Alejandro, ¿qué más se sabe? Así es, Rolo, estamos con Javier Alonso, que ya los escucha, el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, que escuchaba atentamente lo que decías y le extiendo la pregunta. Legalmente, ¿y qué está investigando la fiscal? ¿Qué se sabe? ¿Qué pasó? Bueno, después de varios hechos en la historia de nuestra provincia y de la nación, lo que aprendimos claramente es que hay que hacer un proceso en simultáneo. Es tan importante retirar los escombros, buscar a las víctimas y avanzar en la investigación. De hecho, la fiscal lo que ordenó es la participación del grupo de Policía Federal que se conforma luego del atentado de la AMIA y que fue clave para trabajar en diferentes eventos de demoliciones, de colapsos de edificios como fue el de Rosario con la explosión de gas en aquel momento. Entonces, estamos trabajando al mismo momento en que estamos buscando sobrevivientes, se está documentando cómo quedan los escombros para luego poder hacer una pericia y poder corroborar de alguna manera cómo fue que se dio la estructura del edificio, cómo Javier, colapsó el edificio. ¿qué hay de los testimonios de algunos vecinos que hablan de explosiones? ¿Hay algo de la posibilidad que haya sido un escape de gas o algo similar? No. Eso yo no escuché nada. No voy a decir que lo descarto, pero no hay ningún testimonio que se refiera a eso. Los testimonios, Rolando, fueron los siguientes. Escuchamos crujidos, escuchamos ruidos de rotura, sobre todo de acero, de cristales, de cemento, las paredes crujían, empezaron a sentir una vibración en el piso, que no sabían de dónde venía, como si fuera un temblor, y después colapsó la estructura del edificio y vino una gran nube de polvo que cubrió todo. Ese es el punto en el cual se descarta la posibilidad que haya sido una explosión. Lo que los vecinos confunden con explosión debe ser el ruido del derrumbe. Claro. Y vos sabés que la forma en que se derrumba fueron las diferentes capas que fueron cayendo una sobre otra, porque el edificio colapsa sobre sí mismo. Claro. Salvo los 3 pisos de arriba de todo que cayeron hacia la derecha y afectaron al edificio lindero, el resto cayó uno sobre el otro. Claro, eso habla de un colapso estructural, como si, o sea, que tiene que haber estado en las estructuras del edificio. Esto es lo que nos dicen los ingenieros. Claro. Ministro... Exactamente. Ahora, lo importante... Sí, una Javier. consulta, perdón. Nosotros teníamos el dato de que habían escuchado algún sonido, que han colocado el sonar hace algunos momentos a 8 metros de profundidad. ¿Esto es así? De la cima de los escombros, 8 o 9 metros hacia abajo, tenemos lo que se llama una señal técnica. Nosotros estamos trabajando con unas ondas que en la punta tienen cámaras o tienen micrófonos. Sí. Eso nos permite detectar movimientos. Eso puede ser personas o puede ser una canilla de agua que esté goteando o algo que se esté moviendo, ¿no? Pero el lugar coincide con el lugar que nos marcan los perros por abajo. Ajá. Por lo tanto, Entonces, el trabajo se está dando en ese lugar. Claro. Ministro, yo quería preguntarle respecto de los... Se está dando en ese lugar, pero déjeme aclararle una cosa. Por favor. Nosotros trabajamos en esa lógica, pero al mismo tiempo los ingenieros son los que van... Nosotros lo que tenemos que sacar ahora son estructuras de hormigón armado. Entonces, lo que nos van diciendo los ingenieros es qué estructuras se pueden cortar, cómo se engancha con la linga y la sacamos hacia el costado. Claro, ante otro colapso, ¿no? Yo quería preguntarle, perdón, Rolo, respecto de las 4 personas detenidas. Hay 4 aprendidos, quería saber, ¿son albañiles, capataces y alguien, el dueño del hotel o quien pidió las obras
que se les negaron o de quién se trata? Cuando se produce el colapso, vieron que hay una parte del edificio que quedó en pie. En esa parte del edificio que quedó en pie había dos albañiles que estaban durmiendo en una habitación y que salieron inmediatamente del edificio a la calle y que la policía los encuentra en un estado de shock, de conmoción, junto con los bomberos. En ese momento, cuando estaban en la calle, cuando todo confusión, ¿no? Imagínense todo lo que es ese momento, llegan también un capataz y otra persona llega a la obra. Y con el correr de los minutos el fiscal ordenó trasladarlos a la comisaría para tomar una declaración y posteriormente se decidió la aprehensión. La verdad que la fiscal es la que tiene que pronunciarse sobre cómo siguió eso. Yo no sé si se tomó la declaración testimonial o no. Lo importante es que ellos son los que saben qué hicieron ahí adentro, ¿no? Claro. Entonces, Javier, su testimonio se vuelve una pieza clave. Sí, claro. ¿Qué estaban haciendo exactamente y que pudieron haber tocado? Exactamente. Javier, otra cuestión. ¿Qué se sabe de los desaparecidos? ¿Cuántos son en concreto los desaparecidos que están buscando? Mire, del relevamiento que nosotros hacemos de los vecinos y de los familiares que llegaron, nosotros estamos buscando entre 7 y 9 personas más. Entre 7 y 9. Entre 7 y 9. ¿Por qué hay una duda sobre 2 personas? Bueno, porque la verdad que no es un edificio donde haya un registro de quién estaba en ese lugar. Ajá. No se olvide que eso no funcionaba como hotel. Eso hay gente que vive allí, que es allegada al edificio, o albañiles o pintores o plomeros o constructores que estaban trabajando. Entonces no tenemos muy claro quiénes son los que estaban y quiénes son los que no. Ahora, por ahí alguno salió, llegó más tarde, y cuando llegó el edificio había caído. No lo sabemos a ciencia cierta, ¿se entiende? Ahora yo le quiero preguntar sobre las versiones. Le cuento las que tenemos nosotros, por una de las que tenemos nosotros. Es que estarían haciendo ventanales o ventanas en paredes y que además estaban haciendo, a pesar de que había una prohibición, un montacargas del otro lado de donde cae de costado el edificio y que podrían haber tocado una viga al momento de hacer las ventanas. ¿Tienen esa versión ustedes también? Bueno, la versión del montacarga está recontra instalada, todo el mundo está hablando de eso. Yo la verdad no lo sé cuánto tiene de cierto y cuánto no. Lo vamos a conocer cuando comprendamos qué es lo que está pasando, cómo está la estructura, ¿no? Y veamos si hay estructura que está dañada o no. Lo de las ventanas es algo que también dijeron varios vecinos y que dijeron que en la remodelación del hotel de repente se empezaron a ver un montón de ventanas nuevas que antes no había y que puede ser que hayan dañado alguna de las vigas donde estaban poniendo esas ventanas. Esas ventanas, esa instalación de carpintería, esa instalación de carpintería alta había sido vetada por el municipio, no estaba autorizada por el municipio. El municipio recibió como un pedido en obras particulares para avanzar, y lo que nos cuenta el intendente es que ellos van viendo paulatinamente cómo se va autorizando y cómo se comportan también las empresas que están haciendo las obras. Ellos señalan que el edificio fue inspeccionado, que algunas obras se autorizaron, otras se rechazaron. Pero más allá de lo que figura en la administración hay que ver lo que efectivamente hicieron, ¿no? Porque ahí ya entra una responsabilidad objetiva del constructor, ¿no? Claro. Ministro de Seguridad, el señor Javier Alonso, muchísimas gracias por este contacto y por supuesto también muchísimas gracias a Alejandro Pueblas.